Sean bienvenidos a otra edición de Entre Libros con Brian y Rodolfo. En esta oportunidad tenemos un libro bastante interesante de un autor chileno, escritor de la editorial Anagrama. Hablamos de Alejandro Zambra y su obra Formas de volver a casa. Como bien dijiste, bastante interesante y que llama la atención de la mayoría de sus lectores. Alejandro Zambra, quien nace un 24 de septiembre de 1975 y que actualmente cuenta con 45 años de edad. Pero debiera ser un libro fuera de lo común, ¿no? Así es, su narrativa se podría describir como un relato simple, pero que a través de las páginas se va transformando en algo más realista y complejo. Totalmente aceptado el comentario. Pero Formas de volver a casa también es una novela que se publica en el año 2011 y que de alguna forma también se ve contextualizada en un periodo histórico de plena elección y después del mandato presidencial del presidente Sebastián Piñera. Claro, el libro pertenece a la colección narrativa hispánica de la editorial Anagrama y relata la perspectiva de un niño en el periodo dictatorial, uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. Así es, un periodo totalmente notable y que enmarca un proceso histórico totalmente relevante. Ahora bien, sabemos que habla desde la perspectiva de un niño, pero de que este libro no es una autobiografía del autor, puesto que se clasifica dentro de la categoría de literatura de ficción. ¿No es así? Claro, de hecho en ningún momento el autor revela la identidad del narrador, por lo que no se podría tomar como una autobiografía, a pesar de que tiene cierta introspección en la vida del autor. Así es, un comentario bastante relevante porque de alguna forma separa al escritor y de la novela. Claro. Ahora bien, este libro, que de alguna forma se conoce algo como fuera de lo común, debe tener algún público al que se encuentre dirigido. ¿De cuál público estaríamos hablando? Claro, la novela va dirigida a un público contemporáneo, pero específicamente a personas que vivieron su infancia, adolescencia y adultez en el periodo que ya mencionamos anteriormente, uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. Así es, un periodo de dictadura que está encabezado por Augusto Pinochet y que, como bien decías, un periodo bastante complejo, bastante difícil también de analizar y que interpone un conflicto mayor para todos estos niños que crecían en el periodo histórico y que de alguna forma no tenían mayor opinión, puesto que desconocían respecto a lo que estaba sucediendo. Estimado Brian, ¿te parece que analicemos la estructura general de la obra? Así es, me parece correcto. Ahora bien, el libro es cierto que cuenta con una serie de capítulos que, si no mal recuerdo, son 4, ¿no? Claro, personajes secundarios, el primero, el segundo, la literatura de los padres, el tercero, la literatura de los hijos, y el cuarto, estamos bien. Así es. Dentro de lo que es la estructura global del texto, vemos que se evidencia un inicio, un desarrollo y un final de manera cronológica. Y es que también el autor hace uso de una línea de tiempo que construye personalmente y también hace uso de elementos propios de la narrativa, como las anacronías literarias, volviendo un poco al pasado y usando flashbacks. Claro, la manera cronológica que utiliza el escritor se ve reflejada en la historia en general. ¿Por qué? Porque el niño comienza la narración y termina ya adulto. Así es. Se produce una notable transición entre lo que es este periodo histórico de la dictadura hasta llegar al terremoto del 2010 y las elecciones presidenciales y el mandato presidencial, como bien decíamos, de Sebastián Piñera. Ahora bien, ¿te parece si también podemos comentar un poquito a nuestros auditores acerca de los acontecimientos más relevantes y el contexto de la obra como tal, también incluyendo lo que es el periodo de recepción?
Claro, claro. El libro comienza con el terremoto de 1985 y termina con el terremoto del 2010. Un dato bastante curioso, puesto que ya hablábamos anteriormente que se dejaba ver un inicio, un desarrollo y un final bien estructurado, y que con lo que mencionas determina una conexión entre estos dos sucesos. También un proceso histórico que se aborda dentro de la obra y que es relevante para la comprensión como tal es la polarización, el clima de violencia y la censura. Polarización política que se da sorprendentemente en un suceso que jamás se había deslumbrado en la historia chilena, y era que un presidente marxista de ideología socialista también obtenía la mayoría de votos y llega al poder democráticamente. Bien sabemos que este presidente era Salvador Allende, y es lo que hoy en día se conoce, y también dentro del periodo histórico como tal, como la vía chilena al socialismo. Hecho que como tal provocó gran polarización política, puesto que la mayoría de gobiernos en Latinoamérica y en Norteamérica eran de carácter capitalista. Claro, hablar de eso en ese tiempo era muy complicado, y en especial para los niños comprender lo que estaba pasando. Totalmente. Un periodo histórico que se enmarca bajo un clima de disputa entre ideologías, que de alguna forma también se conecta con lo que es la Guerra Fría y este discurso de enemigo interno, entre otro tipo de cosas. Pero como tal, para un niño, haber crecido dentro del periodo histórico de la dictadura tiene que haber sido realmente complicado. Correcto, de hecho Zambra lo deja ver bastante bien ese tópico, porque menciona la imagen que tenía el niño sobre el dictador. Por ejemplo, la imagen que tenía el niño de Pinochet era de el hombre que interrumpía los programas de televisión en las mejores partes. Así es. Y vemos que después la imagen de Pinochet cambia para el niño, puesto que de alguna forma en ningún momento los padres le dicen que están en una dictadura, y que vemos que Alejandro refleja esta visión posteriormente cuando el personaje principal se hace más grande. Pero bien, como decías, ve a Pinochet como este hombre que interrumpe los programas de televisión y que es una persona totalmente maléfica porque no le permite hacer y visualizar más que nada sus programas favoritos. Claro, es bien curioso ese dato, ya que los padres a lo largo de toda la obra no les gusta hablar de política. De hecho, en la única instancia que habló, discutió el padre con el hijo y con la madre también, reprochándole que él no había vivido esa época como para criticar o hacer un juicio de valor sobre ella. Así es. Y es lo que posteriormente se da al final de la obra, en 3/4 de la composición literaria, cuando se comienza a hablar acerca de las elecciones presidenciales del 2009, 2010 y posteriormente la elección del presidente Sebastián Piñera, cosa que causa bastante conflicto dentro de lo que es la relación entre el personaje principal y la familia, cuando se juntan con sus padres. Claro. Ahora también que ya veníamos hablando del contexto como tal, no podemos dejar pasar la instancia de hablar de la recepción de la obra que es publicada en el año 2011 y los personajes que se relacionan con el contexto histórico. ¿Me podrías también dar algunas visiones, algunos conocimientos respecto a lo que es este contexto de recepción? Primeramente cabe destacar que la novela fue publicada en democracia, para un público marcado por la dictadura. Hasta el día de hoy el periodo es un tema bastante delicado que marcó mucho a las generaciones. Totalmente, marcó a las generaciones propias del periodo histórico, pero también marca hasta el día de hoy nuestra realidad. Vemos que se va a hacer un plebiscito en octubre con las opciones de apruebo y rechazo, buscando cambiar algo que
se viene arrastrando de la dictadura, que es la Constitución de 1980, escrita por Jaime Guzmán. Ahora bien, no solamente habla de la dictadura, sino que también el texto enmarca los dos terremotos, que era el del 85 y el 2010. Claro, estos hechos se ven reflejados también en los personajes. No sé si te diste cuenta. ¿En qué personaje específicamente? Por un lado está el mismo narrador, que perteneció a una generación con una infancia marcada por la dictadura. Ah, bien, porque también vemos que su opinión sobre el dictador como tal y la dictadura cambia cuando este ya se hace más grande y tiene una opinión desarrollada, tiene conciencia social y tiene conocimiento de lo que ocurrió, porque como bien sabemos, de niño es complicado poder emitir una opinión y un juicio de valor sobre tales hechos. Correcto. Por otro lado también está el personaje de Claudia, que también estuvo marcado por lo mismo. Por la dictadura, sí. Y claro que también esta personaje tampoco podía haber seguido a su padre, porque tenía miedo de que lo mataran y de lo que le podría ocurrir a él dentro de lo que es este enfrentamiento cívico-militar. Correcto, ya que el padre era militante de un partido y ayudaba a gente, y que además tuvo que cambiarse la identidad con su primo. Con su primo, que se produce esta especie de disputa de lo que era la identidad de Roberto y Raúl. Y después se figura que este se autoexilió. Correcto, se autoexilió a Buenos Aires. Interesante este conflicto, esta visión que nos entrega la obra como tal. Y aclarar que, si bien se decía que este personaje era militante de un partido político y que ayudaba a gente a escapar, siempre se tuvo esta disputa y esta especie de duda de conocer a qué partido político pertenecía, y también esta especie de conflicto interno, de enemigo interno, de saber que a lo mejor este personaje era de alguna ideología de izquierda. Claro, ya que se veía también en los vecinos que especulaban sobre otros vecinos, sobre su ideología política, lo que hacían y todo ese tipo de cosas. Totalmente correcto. Por otro lado, también en la novela se ve el concepto del miedo. Brian, ¿podrías hablarnos un poco más sobre eso? Así es, el miedo como violencia invisible. Una teoría que también se ve dentro de una tesis desarrollada por un estudiante de la Universidad de Chile, que nos afirma que dentro del proceso histórico de la dictadura se ve una amenaza de muerte, exterminio de aquellas personas que eran definidas por el régimen como enemigos. Vemos que de alguna forma este clima de violencia pública, de las denuncias, de los allanamientos, de la violencia privada, de las torturas, también de los interrogatorios, se ejerce sobre una población en específico que estaba arraigada a teorías políticas marxistas, socialistas y comunistas, y que solamente por ese tipo de acción se les sometía a torturas y a desaparición. Ahora bien, también había un tema, un tópico central dentro de la obra que se conoce como la época de las preguntas. Aquí hacía referencia a este concepto y de alguna forma se habrá terminado por completo. Este concepto se menciona en el tercer capítulo, la literatura de los hijos. Recuerdo que este concepto era presentado, si no me equivoco, por Claudia dentro de una conversación que se tiene con el narrador principal, ¿no? Correcto, el escritor utiliza el tiempo de las preguntas para referirse al periodo post-dictadura, donde los niños, después del periodo más duro, comenzaron a preguntarse, y en especial a los adultos, lo que había pasado en ese tiempo. Así es, y como bien decíamos, tiene que haber sido bastante complicado para un niño comprender lo que ocurría, entender lo que eran los toques de queda, estas limitaciones de horario, las interrupciones que hacía el dictador en la televisión, o la preocupante desaparición de personas y seres queridos. Tiene que haber sido sumamente difícil explicarle eso a un niño. Así es, y me pongo en la realidad, y me pongo también en el caso de qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, hubiera nacido en dicho proceso y, por ejemplo, me hubiera tocado el caso de ser hijo de un militar y probablemente hubiera tenido que sufrir discriminación,
violencia, por la mal visión que se tenía de estos personajes. Ahora, como para ir cerrando nuestra conversación, me parecería interesante preguntarte alguna especie de valoración crítica que tengas sobre la novela, algunos aspectos positivos, negativos, de la generalidad de tal novela. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que destaca? Entre otro tipo de cosas. A mi juicio, la novela es muy buena. Sí, la verdad que para mí también lo es. Es una obra bastante curiosa, que es la única que he leído hasta el momento, y desconozco si hay otra, donde se toca el tema de la dictadura desde otra perspectiva, de la de un niño en este caso, y la generación que le tocó vivir este periodo. Totalmente de acuerdo. Y la verdad que es un libro bastante fácil de comprender, de entender, y que de alguna forma no debería tener mayores dificultades para el lector de poder saber a lo que se está dirigiendo nuestro querido Alejandro Zambra. El único aspecto negativo que yo podría rescatar de la obra sería que la encontré bastante corta. Me hubiera gustado que se hubiera podido extender un poco más la historia y que hubiera también hecho alusión a algunas fuentes históricas, a pesar que habla acerca de la batalla de Chile, para que de alguna forma la historia sea más creíble. Pero como es una literatura y una narrativa como tal, está bien. Claro, es un libro de menos de 200 páginas que es súper fácil de leer en un día, incluso 2. Así es, para los lectores que se motivan y que tienen ganas de aprender, es sumamente fácil. Ahora bien, en modo de conclusión, de terminar nuestra conversación, agradecer a Rodolfo la presencia, esta oportunidad de poder conversar, y invitarlo a que sigamos vigentes, sigamos expandiendo conocimiento, y los dejamos invitados para una próxima edición. Muchas gracias, que tengan un maravilloso día y nos vemos muy pronto. Un abrazo grande.